Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Este vídeo ha sido seleccionado por mis mecenas en Patreon y en él os voy a enseñar cómo trazar el patrón de una camisa de caballero. En primer lugar, yo os quiero avisar que yo no soy sastre, os voy a enseñar cómo se hace el patrón de una camisa de caballero de la manera que a mí me enseñaron. Yo fundamentalmente os recomiendo dos cosas. En primer lugar, que sepáis hacer un patrón básico de caballero. Si no sabéis cómo se hace y también si no sabéis cómo se toman las medidas de cuerpo de caballero, os voy a dejar en la descripción ambos vídeos, porque en ellos aprenderéis tanto a tomar las medidas de caballero y en el del patrón básico, aunque nosotros vamos a hacer este patrón desde cero, os ayudará a centraros y a saber lo que estáis haciendo y dónde están ubicados los datos en cada momento. Así que los considero muy importantes antes de comenzar a hacer nuestro primer patrón de camisa de caballero. También os voy a recomendar una cosa, que os hagáis con una camisa que os quede bien. Por ejemplo, yo tengo esta y las medidas que yo voy a tomar las voy a sacar de esta camisa que tengo yo aquí. Es importante que os quede bien, más o menos. Si no os queda del todo bien, eso se puede arreglar durante el patrón. Por ejemplo, que a lo mejor os queda un poco justita de aquí o un poco ancha. Bueno, pues esas cosas las podremos ir arreglando en el patrón directamente sobre la marcha. Me parece muy interesante que utilicéis una camisa que os quede bien, porque las camisas de caballero tienen un montaje bastante dificultoso y además os va a dificultar mucho el realizarle arreglos, básicamente pues porque lleva un montón de esfuerzo. Esto es una costura francesa y os va a llevar un montón de trabajo. Entonces, si partís de una camisa que os queda más o menos bien, ya sabéis que no hay que hacerle muchos arreglos ni muchas historias, vais a saber en todo momento cómo os queda. Así que la manera que yo tengo de trabajar este tipo de prenda es un poco diferente de la manera en la que yo trabajo habitualmente los patrones de mujer. Antes de empezar, quería daros un par de consejitos, sobre todo si esta va a ser la primera vez que hagáis una camisa de caballero. Esto os va a llevar tiempo, esfuerzo y paciencia, así que os recomiendo que para vuestro primer proyecto no os compliquéis la vida. Por ejemplo, el tejido que yo os recomiendo para realizar la primera camisa debería ser un tejido liso, es decir, sin rayas ni cuadros. Por un sencillo motivo, porque bueno, las rayas pues las tenemos que dejar todo perfectamente recto y nos va a llevar un poco más de tiempo de trabajo y los cuadros hay que casarlos. Así que si es tu primer proyecto de camisa, te recomiendo que te facilites la vida y que utilices mejor una tela lisa. Yo cuando vaya a confeccionar esta camisa también lo haré con una tela lisa. Aunque la confección la realizaré en posteriores vídeos, ya que este me va a ocupar bastante tiempo. En segundo lugar, os voy a recomendar, aunque parezca una chorrada, que la camisa que os hagáis que sea de manga corta, porque os vais a quitar de todo el lío de los puños de la camisa. En este vídeo voy a tratar el patrón tanto de manga larga como de manga corta, porque no me cuesta nada hacer esa pequeña variación. Y ya tenéis publicado en el canal el vídeo en el cómo se realizan unos puños camiseros. Así que en ese sentido no vais a tener ningún problema, vais a tener toda la información, pero mi recomendación es que en vuestro primer proyecto que no os liéis demasiado. Bueno, y una vez que he dicho todo esto, os voy a enseñar a tomar las medidas de una camisa de caballero, que por ejemplo vamos a empezar por el cuello. Vamos a coger la tirilla y la vamos a medir todo alrededor con el metro, de principio a fin. En esta parte de aquí, no la parte de arriba que pega al cuello, sino la parte de abajo de la tirilla. Eso es muy importante de realizar. En el caso de que la camisa que hayáis cogido pues os quede un poquito grande o un poquito pequeña de cuello, pues le dais ese centímetro que os falta o que os sobre y así no tendréis ya ningún problema a la hora de haber trazado el patrón de vuestra camisa. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser doblar súper bien la camisa, es decir, por su sitio, y como veréis ya estaréis notando una cosa un poco rara, que aquí va la costura del hombro, pero que naturalmente la camisa me dobla por aquí. Esto de aquí, donde está el doblez, es precisamente el hombro. Esta parte de aquí es un arreglo que se hace añadiendo al canesú, que es esta parte que ocupa la parte de la espalda, parte del patrón del delantero. Es decir, luego haremos este pequeño arreglo. Pero a la hora de tomar las medidas necesitamos que la camisa esté así bien doblada, porque si la doblamos por aquí, nuestras medidas nos van a salir mal. Así que una vez que sabemos todo esto, bueno, pues ya vamos a medir el hombro. Así que vamos a coger desde la base de nuestro cuello hasta el hombro, es decir, vamos a coger esta parte de aquí y lo vamos a medir. Como veréis, es diferente, esto es más corto que esto, así que es muy importante no equivocarse. Cogeríamos nuestro metro y lo mediríamos.
Ahora vamos a tener en cuenta la medida de la altura del hombro o la caída del hombro, porque como veréis, esto está inclinado, no es una línea recta desde nuestro cuello hasta nuestro brazo. Bueno, esta medida aproximadamente oscila entre los 3 y los 4 centímetros, 4,5, más o menos para todas las prendas de caballero. Varía un poco en función de cada persona, pero yo siempre tomo como medida base 4 centímetros. Luego aquí tenemos un pequeño rebaje en la parte de abajo del canesú, en la que podremos arreglar todas esas desviaciones en el caso de que no nos quede bien la inclinación del hombro. De todas maneras, podemos utilizar una escuadra para mirar aproximadamente cuál sería la caída de mi hombro. Consistiría en poner, por un lado, esta parte de aquí, que me coincida con la base del cuello y también de mi hombro. Y esta parte de aquí, completamente recta en el cruce. Pues esto de aquí, ¿qué me da a mí? Me da aproximadamente unos 5 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le he dado 4 centímetros aquí, pero aquí le he cogido una pincita de 1 centímetro. Eso ya os lo adelanto porque esta camisa la he realizado yo y sé que tengo hecho ese arreglo. Pero podéis medir la caída de vuestro hombro y le quitáis 1 centímetro, que es lo que le vamos a quitar a esta parte de aquí. Es decir, que si mide 5, pues tenéis 4 como caída de hombro. Y así sucesivamente. Ahora vamos a medir la caída de la sisa. Nosotros no medimos el contorno de nuestra sisa, puesto que no tenemos una manera de plasmarlo en el papel así directamente. Así que lo que medimos es la línea vertical, que va desde el hombro hasta la base de nuestra sisa. Podemos hacer así. La base de mi hombro tiene que estar doblado correctamente. Lo hacemos coincidir con uno de los lados de la regla. Y la parte de abajo de la sisa con el otro lado de la regla, pues a mí me mide 22 centímetros. Bueno, pues ya tenemos esta medida y una manera muy fácil de tomar esta medida a la camisa. Ahora vamos a tomar una medida intermedia de control para trazar precisamente esta línea de la sisa. Porque claro, nosotros no hemos podido medir esta curvatura y plasmarla sobre el papel, sino que simplemente hemos medido en línea recta. Bueno, pues para trazar todos estos puntos, que tendremos este y tenemos este, pues vamos a trazar un punto intermedio. Y más o menos en el centro de todo esto, buscamos dónde está el punto. No hace falta que sea exactamente el centro, con que nos desviemos 1 centímetro para arriba o para abajo no va a marcar la diferencia. Pero más o menos cogemos de aquí al otro lado, que en mi caso mide 43. Bueno, esto es lo que yo denomino el ancho de pecho, que no tiene nada que ver con el contorno, es el ancho de pecho, aquí está nuestro pecho, pues de aquí a aquí lo que nos mida. Y vamos a hacer lo mismo en la espalda. Y una medida muy interesante de hacerlo es precisamente a la altura del canesú, que lo medimos y en mi caso me mide 44. Lo normal es que la espalda en los hombres mida un poquito más que en el delantero, aunque bueno, si te ejercitas mucho es posible que pase lo contrario, pero habitualmente suele ser un poquito más grande la espalda que el delantero. Ahora vamos a hablar del contorno de pecho, del contorno de cintura y del contorno de cadera. Yo aquí he cogido una camisa recta, puede que la que hayáis escogido vosotros se meta un poquito aquí. Yo voy a considerar que esto mide lo mismo en todos sus puntos, aunque no llega a la cadera, consideremos esto como si fuera la cadera, esto la cintura y esto el contorno de pecho. En mi caso mide completamente igual, además es un hombre, los hombres por lo general miden más o menos lo mismo delante y por detrás. En las mujeres no, las mujeres delante aquí tienen un pecho, entonces esta medida es más grande delante que detrás, pero en los hombres no. Así que simplemente podemos coger y medirlo, que en mi caso mide 60 centímetros, luego lo dividiríamos entre 2, puesto que vamos a trabajar por mitades, pero no hace falta dividirlo entre 4 porque solamente hemos cogido el delantero. Bueno, pues el delantero y la espalda van a ser lo mismo. En el caso de que tenga un pequeño rebaje aquí porque sea la camisa un poco entallada, tendréis que medir desde el hombro hasta la parte más estrecha de vuestra cintura para saber a qué altura colocar esta medida, que será inferior. En el caso de que nosotros pues no seamos completamente recto, de que tengamos, yo que sé, algo de tripilla, que sepáis que una camisa de caballero es recta, puede estar entallada, pero nunca va a hacer esta forma. Eso lo solucionaremos poniéndole un fuelle en esta parte de aquí. Esta camisa no lo tiene, pero la que yo os voy a enseñar a hacer, sí que le vamos a poner un pequeño fuelle aquí, precisamente para corregir esas desviaciones que podamos tener en nuestras medidas. Y por último, el largo. Y para que no nos liemos con el tema del hombro, el largo lo vamos a medir desde que se acaba la sisa. En este caso, hace un poco de forma aquí, así que
Hacemos así desde la sisa y lo que nos salga, pues mira, en mi caso me sale 43-44 centímetros. Ya puestos, vamos a medir también lo que mide nuestro canesú y efectivamente tenemos la camisa correctamente doblada. Cogeríamos la base de nuestro cuello en la parte que pega al hombro, porque esta está mucho más baja, así que nos interesa hasta de aquí. Y lo mediríamos. En mi caso mide unos 12 centímetros y más o menos es lo que se suele estilar en los canesús de una camisa. Y por último vamos a medir la manga. En este caso voy a medir la manga larga, la manga corta la haremos más adelante, pero cogemos desde el hombro hasta donde se acaba el puño, en mi caso 62. Y luego mediremos lo que mide mi puño, en mi caso mide 6 centímetros. Es importante medirlo todo junto porque cuando tracemos el patrón de manga la vamos a trazar hasta aquí, no la trazamos hasta aquí. Y por último ya pues que sería lo que es el contorno de puño o muñeca, mejor cerrado que abierto para no despistarnos con el cruce. Así que lo medimos así, 11 y como da la vuelta pues 22. Así es como se mediría el puño de la camisa. Para empezar vamos a coger una escuadra y vamos a hacer nuestro ángulo recto, este es el punto 0, desde el cual parten casi todos los puntos de nuestra camisa. Estos van a ser los anchos y estos van a ser los largos. Y vamos a empezar de arriba a abajo. En este caso voy a empezar por el delantero. Si me seguís en el canal veréis que en los patrones de mujer empiezo siempre por la espalda, porque es más fácil, porque en el delantero hay pecho. Pero como en el hombre no tienen pecho delante, pues ya me da igual y empiezo por el delantero. Vamos a empezar por el contorno de cuello. Y vamos a coger nuestra medida de cuello, lo que mide, y lo vamos a dividir entre 6. Y lo que nos dé, lo vamos a poner para acá y también para abajo. Una vez que tengamos ambos puntos localizados, lo vamos a ir trazando con nuestra regla de curva. Es importante ir cerrando todos los puntos para saber lo que estamos haciendo en todo momento, puesto que si al final lo llenamos todo esto de marquitas sin dibujar, nos vamos a hacer un lío y nos vamos a saber qué estamos haciendo. En segundo lugar, vamos a trazar la caída del hombro, que habíamos dicho 4 centímetros o lo que hayáis medido en vuestra camisa. Así que de aquí para abajo medimos 4. Y vamos a coger otro punto cualquiera en esta misma línea y medimos 4 también. Y vamos a hacer una línea larga. En esta línea es donde va a caer mi hombro. En mi caso mide 17. Entonces el hombro sale de aquí y va a tocar en algún punto que está en esta línea de aquí. Pongo el 0 en esta parte de aquí y busco mis 17. Ahora vamos a trazar la sisa y vamos a tomar como medida la bajada de sisa. La bajada de sisa la hemos medido desde aquí, es decir, en mi caso me da 22, más 4, 26. Así que vamos a coger un punto aquí a 26 y otro punto aquí a 26. De esta manera estaremos trazando líneas paralelas a la de arriba. Y en esta línea de aquí vamos a poner nuestro contorno de pecho dividido entre 2. Bueno, pues aquí estaría nuestra sisa. Y ahí va el segundo punto de control, uno que hemos tomado que estaba como más o menos hacia la mitad de la sisa. Pues más o menos hacia la mitad de todo esto. Bueno, pues más o menos en el centro de todo esto vamos a trazar una línea también paralela a la de arriba. Y en esta línea vamos a poner el ancho de pecho, pero también dividido entre 2. Acordaos que hemos cogido la camisa extendida, pero que nosotros estamos trabajando solamente con uno de los lados. Así que si en mi caso medía 43, pues me saldría 21,5. Y como veréis, ya tengo 3 puntos de referencia para trazar mi sisa. Y solo tendría que unirlos. Ahora vamos a trazar el largo, que habíamos dicho que lo medíamos desde aquí para dejarnos de los líos del canesú, porque como lo hemos medido con el canesú puesto, pero este no lo tiene puesto, yo que las veces que he dado clase he visto que ha sido muy confuso, así que lo que hacemos es medir esta parte de aquí y nos curamos en salud y así no nos equivocamos. Y aquí estaría mi largo. Y como habíamos dicho que pecho, cintura y cadera medían lo mismo, pues mido lo mismo. Aquí había medido 30, pues abajo también y uno los puntos. Vamos a hacer el resto de cosas que suele tener una camisa, como por ejemplo el cruce. Yo la suelo hacer de 2 centímetros más 2 por la parte que vuelve. Luego ya estaría el margen de costura, pero eso es lo que yo utilizo para hacer los cruces de las camisas, porque más no se necesita. Una camisa tiene un botón muy pequeñito, no hace falta que tenga un cruce más grande. 2 y 2, 4. Y vamos a coger otro punto más abajo para hacerlo también.
y tenemos que unir ambos puntos. Por último, le vamos a hacer un rebaje en la zona de aquí porque habéis visto que la camisa hacía algo de forma. Más o menos yo le suelo dar entre 3 y 5 centímetros, también lo podéis medir en la camisa, así que lo trazáis en consecuencia. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo de 4 centímetros. Primero coloco la regla de esta manera y después de esta otra. Y así ya tenemos una línea fluida y con esto ya tendríamos trazado el patrón delantero de la camisa. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de darme like, de suscribirte si no lo has hecho y de dejarme un mensajito en la cajita de los comentarios, puesto que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Ahora vamos a hacer la espalda, que también vamos a hacer lo mismo que hemos hecho que con el delantero. Trazamos un ángulo recto utilizando una escuadra o un cartabón. Y vamos a empezar por el cuello. En esta parte de aquí vamos a coger el contorno de cuello dividido entre 6, exactamente igual que hemos hecho en el delantero. Sin embargo, hacia abajo le vamos a dar solamente 2 centímetros. Y unimos los puntos. Ahora vamos con la inclinación de hombro, que tiene que ser lo mismo delante y detrás, para que la camisa no nos haga cosas raras. Así que lo que vamos a hacer es trazar una línea paralela a 4 centímetros de esta de arriba. Medimos 4 una vez y medimos 4 en otro punto. Y trazamos una línea larga. Ahora vamos a poner nuestro hombro, que era 17, así que 17 por un lado y aquí vamos buscando hasta que se toque con mi línea. Ahora vamos a buscar dónde estaba la altura de la sisa o bajada de sisa. En mi caso habíamos dicho que a partir de aquí eran 22 más 4, 26. Y unimos ambos puntos. En esta parte de aquí vamos a poner nuestro contorno de pecho dividido entre 2. Es igual en la parte delantera que en la parte de la espalda. Y nuevamente tenemos aquí 2 puntos para trazar nuestra sisa. Nos faltaría un tercero para que la sisa nos quede más ajustada. Vamos a coger nuestro canesú, que habíamos medido que estaba a 12 centímetros, pues desde el punto 0, es decir, como lo habíamos medido desde el hombro, nos vamos hacia arriba. Y lo dibujamos 2 veces para trazar una línea paralela a la de arriba. Bueno, pues esto ya nos sirve tanto como canesú como para poner la medida que hemos tomado de ancho de espalda. En mi caso eran 44 centímetros, pero lo tenemos que dividir entre 2, así que me sale 22. Y ya tengo mis 3 puntos de referencia para trazar la curva de la sisa. Ahora vamos a darle el largo, que le vamos a dar exactamente lo mismo delante que detrás. Así que cogemos esta línea y la vamos a medir con nuestro largo, que en mi caso eran 44 centímetros. Y unimos ambos puntos. Y esto, como es la parte de abajo y tiene que medir lo mismo que arriba, en mi caso que eran 30 centímetros, pues también se lo doy aquí, que es el ancho total, el ancho de pecho, el de la cintura y el de la cadera. Y vamos a unir ambos puntos. También lo que habíamos hecho en la parte delantera, que le habíamos puesto un rebaje de 4 centímetros, pues aquí también se lo tengo que poner, porque este es el costado, va cosido una pieza con la otra y tienen que medir exactamente lo mismo. Y lo vamos a hacer también así. No es necesario que tengan exactamente la misma forma delante y detrás, así que tampoco os volváis locos con la curva. En la parte del canesú lo que vamos a hacer va a ser medir 1 centímetro hacia abajo y con esta regla vamos a hacer así. Esta parte de aquí no es nada, esto nos hará que haga un poquito más de inclinación el hombro y en el caso de que cuando vayáis a poneros la camisa no os quede del todo ajustado el hombro, aquí es donde vamos a tener que hacerle ese tipo de ajuste, darle un poquito más de pinza o un poquito menos. Y también os había contado que le íbamos a dar un fuelle. El fuelle es una especie de pliegue que se da en esta parte de aquí, de la parte de abajo de la camisa, no se da en el canesú. Y bueno, pues se lo vamos a dar. Básicamente, el centro de la camisa me interesa que sea así, con su pliegue de esta manera. Podéis diseñar más cosas, ¿eh? Yo voy a diseñar aquí un pliegue en la parte central, pero podéis hacerlo fruncido, podéis hacerle uno un poco más aquí metido y otro en el lado contrario, lo que vosotros queráis. Y yo lo que le voy a hacer es pues de 2 y 2, es decir, al final va a ser de 4, pero yo solamente voy a trazar la mitad de este pliegue puesto que estamos en el centro. Así que nos vamos a esta línea de aquí. 2
y 2. Y nos vamos abajo y también 2 y 2. Y ya vamos a unir los puntos exactamente como habíamos hecho en el cruce. Esta parte de aquí iría al lomo. Ahora nos queda hacer los últimos ajustes del canesú, que como veréis, aquí no tenemos el corte de la tela, sino que está un poquito adelantado. Este suele ser unos 2 o 3 centímetros en las camisas. Vamos a coger nuestro patrón, pero esta vez el delantero, y vamos a trazar una línea paralela al hombro de unos 2 centímetros. Importante no liarse. Esta es la parte que da con la sisa y esta es la parte que da con el cuello. Vamos a recortarlo por aquí y esta parte de aquí se la vamos a pegar a la espalda, a la parte del canesú, en el hombro. Así que recortamos este trocito y el delantero se nos queda así. Lo tenemos que pegar aquí en la espalda. Nos aseguramos que cuello va con cuello y que sisa va con sisa. Y cogemos celo y lo vamos a pegar. En esta parte de aquí, si nos ha quedado alguna esquina o nos queda feo, lo redondeamos de modo que nos quede un cuello redondito y nos quede bien. Y en esta parte de aquí lo mismo, si nos queda alguna esquina o un trozo que queda un poco feo, lo arreglamos con la regla y lo dejamos bien afinadito. Esto que es el canesú va al lomo por aquí también, que se me había olvidado. Esto lo vamos a tener que recortar porque son piezas independientes y el canesú va doble, es decir, vamos a tener que sacar 2 piezas de esta. El contorno de cuello, si lo medimos, debería medirnos lo que nuestro contorno de cuello o lo que hemos medido en la tirilla de la camisa, pero puede haber alguna variación al ver las curvas. Que sepáis que cuanto más cabemos aquí, más medida le estaremos sacando y cuanto más recto nos quede esto, menos medida le estamos sacando. Yo este tipo de arreglo lo suelo hacer una vez que la camisa ya está realizada y probada sobre el cuerpo, porque puede haber alguna que otra variación, así que de momento lo vamos a dejar así. Ahora vamos a realizar el patrón de la manga y para ello ya tenemos el largo medido, pero nos falta toda la parte de la corona y cómo se traza todo eso. Así que para sacar esas dimensiones, yo lo que voy a hacer va a ser coger el metro y medir las sisas que hemos dibujado. Y las voy a sumar. Que esta me mide 25, así que voy a seguir a partir de aquí hasta que llegue arriba del todo. Es decir, esta parte de aquí que la hemos pegado también la tenemos que medir y me mide 53. Y con esta medida que hemos tomado vamos a calcular las dimensiones de la manga. Por un lado el ancho que va a tener en total la manga y por otro lado el alto que va a tener la corona de la manga. Para calcular el ancho de la manga vamos a coger esa medida que es la suma de ambas sisas y le vamos a restar 10. En mi caso eran 53 centímetros menos 10, o sea 43. Y la otra medida en la que va a estar el alto de la campanita de nuestra manga, que se llama bajada de copa, vamos a coger esa misma suma de las sisas, 53 en mi caso, lo dividimos entre 4 y por último le sumamos 2. En mi caso 15,25. Bueno, pues una vez que tengo estas medidas y el largo de la manga que ya la habíamos tomado de antes, podemos realizar nuestro patrón de manga. Si seguís mi canal habréis visto que los cálculos que yo he utilizado para tomar las dimensiones de la manga son exactamente los mismos que los que utilizo para tomar las dimensiones de la manga de mujer. Pero la confección la llevo de una manera diferente, ya que la curva en la manga de las mujeres necesita ser un poquito más pronunciada que la de los hombres. Así que el método que me vais a ver hacer para realizar este patrón de manga va a ser algo diferente del que estáis acostumbrados a ver en mi canal. Para empezar vamos a coger un papel y lo vamos a doblar por la mitad. Estos van a ser los largos. Cogemos una escuadra, lo apoyamos en el doblez y escuadramos. Vamos a tomar en cuenta el largo de nuestra manga más el puño, así que en mi caso eran 62 centímetros. Pues desde esta raya que hemos hecho hacia abajo medimos 62 o lo que nos vaya a medir nuestra manga. Y además lo vamos a medir 2 veces para que nos salga una línea paralela. Y aquí es donde va a estar encuadrada nuestra manga. Por otro lado, vamos a realizar el ancho de nuestra manga, que habíamos dicho que era 43, pero como hemos doblado la manga por la mitad, en mi caso va a ser la mitad de 43, que son 21,5. Lo medimos también en el otro lado y unimos ambos puntos. Aquí va a estar encuadrada nuestra manga. Ahora vamos a ir con la bajada de copa, que eran 15,25. Nos vamos a esta línea y lo marcamos 2 veces.
En esta parte de aquí va a estar encuadrada la campana de nuestra manga. Ahora lo que se trata es de dibujarlo a mano alzada. En mi caso, la sisa, que es donde yo voy a meter la manga, medía 53 centímetros. Y para que una manga quede bien dentro de una sisa, la manga debe ser un pelín más grande que la sisa en la que va a ir cosida. Es decir, que aproximadamente debería medir la curva que yo dibuje aquí 1 o 2 centímetros más que esos 53 centímetros que me medía la sisa. Y ahora se trata de dibujarlo a mano alzada. He dibujado aquí la corona dos veces, una por el delantero, que debería ser la que tiene más curva, y otra por la espalda, que debería ser la que tiene menos curva. Igual aquí le he dejado demasiado poca. Lo que tenemos que ver es que cuanto más curva le demos, más medida será. Y cuanta menos le demos, menos medida será. Así que ahora lo que tendríamos que ver es medir todo esto y ver si me coinciden en esos 54 o 55 centímetros que yo necesito. Me ha dado 54 centímetros. Aún así yo considero que esta no me ha quedado muy bien y le voy a dar una pizca más de curva. La diferencia que tiene este patrón con el de mujer es que si lo doblamos, el delantero haría esto de aquí, es decir, se cruzarían. Y de esta manera también le conseguimos más volumen a la manga. Pero como os he comentado antes, el patrón de la manga de caballero no necesita tanta curva como el de mujer. Por eso, si doblamos ambas mangas, una de mujer y una de hombro, las veréis diferentes. Esta línea de aquí va a ser la correspondiente al delantero y esta línea de aquí, la que es más planita, va a ser la correspondiente a la espalda. Ahora nos vamos abajo, al puño. Ya habíamos medido que nuestro puño iba a tener de largo 22 centímetros, pero como esto está doblado por la mitad, van a ser 11. Y le hemos dado un ancho de 6 centímetros. Pero mi puño va montado un poco encima sobre otro. Veis que monta un poquito una pieza sobre otro. Aproximadamente monta 2 o 3 centímetros. Así que le vamos a tener que añadir aquí. Pero sabemos que esto está doblado por la mitad. Así que, por ejemplo, lo vamos a poner para que doble 2 centímetros. Pues aquí le vamos a dar 1 centímetro. Y lo vamos a dar un pequeño rebaje, así, para que nos quede una forma pues más o menos como esta que tenemos aquí, que está redondeada. También lo podemos esquinar con la regla, de modo que nos queden unas esquinitas y eso os va a quedar muy bien. Nuestra manga original quedaba aquí. Esta es la parte que monta del puño. Así que lo que vamos a hacer, como las mangas suelen tener algunos pliegues en la parte del puño, pues le vamos a dar como unos 2 o 3 centímetros de más a partir de este punto. Y este punto ya lo vamos a unir con el extremo de nuestra manga. Bueno, pues ya lo tendríamos. Ahora solamente faltaría recortar nuestra manga. Por un lado ya tenemos el puño. En esta parte de aquí vamos a cortar por la línea que está por fuera. Y voy a aprovechar para terminar de dibujar esto. Y también esta línea, porque es la que va a determinar que es el centro de nuestra manga. Y ahora esta pieza la vamos a dejar así, que sería el delantero, y esta pieza la vamos a recortar por aquí, y va a ser la espalda. Y así ya tendríamos nuestro patrón de manga realizado. Pero antes de nada vamos a diseñar este corte que tiene aquí la manga, que sirve para que el puño nos abra. Escogemos el lado que se corresponde con la espalda, porque si cogéis una camisa y os fijáis, el corte que tiene en la tapeta está más pegando a la costura de la espalda que del delantero, es decir, que estaría aquí el corte. Aproximadamente debería ir como a 6 o 7 centímetros del centro de nuestra manga. Y le podemos dar una altura de 11 centímetros. Ahora tendremos que ver dónde hacerle los pliegues a nuestra manga. Suelen llevar un pliegue pequeñito en esta parte de aquí y un pliegue más grande o dos pequeños en esta parte de aquí. Esto ya lo tenéis adelantado en el canal, puesto que hace ya bastante tiempo que hice un vídeo en el que enseñaba a realizar puños camiseros. Así que el desarrollo de esta manga
Si os interesa aprenderlo ahora, que sepáis que ya lo tenéis en el canal y os lo voy a dejar en la descripción para que podáis consultarlo y para que podáis hacer vuestra manga. Como las camisas llevan muchas piezas y son bastante complicadas, es interesante que tengamos todos los patrones colocados sobre la tela, es decir, todo aquello que vayamos a sacar en tela de esta camisa tiene que tener su correspondiente patroncito y tenéis que ponerlos todos de seguido sobre la tela, precisamente para que luego no haya sustos y no nos falte tela. Así que en esta manga, ¿qué me faltaría por hacer? Por ejemplo, el patrón de esta tapeta de aquí. Luego lleva esta pieza de aquí, que es más finita, pero bueno, esto sí que lo podéis sacar con cualquier recorte que os sobre de la tela. Sin embargo, esta es un poquito más grande y sí que os recomiendo que la hagáis. Así que nos vamos a nuestro patrón. Pues es una pieza que tiene que medir lo mismo que nuestro corte, más un poquito más. Por ejemplo, mira, está muy bien que me mida, por ejemplo, 2 centímetros de más a partir del corte. Así que le vamos a dar un largo de 13 centímetros. Y de ancho, pues le vamos a hacer de 2, pero como da la vuelta, otros 2, es decir, 4. Bueno, pues ya tendríamos aquí el patrón de la tapeta de nuestra manga. Para el caso de que queramos hacer la manga corta, simplemente mediremos desde esta línea hacia abajo. Yo os propongo hacerlo de unos 12 centímetros. Lo medimos un par de veces y ya tendríamos trazada la manga corta. No tiene ninguna abertura, ni puño, ni nada de nada. Simplemente iría cortada por ahí. Ahora vamos a dibujar el cuello. Por un lado tenemos la tirilla y por otro lado el cuello. Empezamos por la tirilla. Ya habíamos medido ya al principio cuánto nos medía este recorrido de aquí, que en mi caso era 43. Yo voy a dibujar aquí la mitad, así que la mitad de 43 sería 21,5. Y le vamos a dar una altura de 2,5 centímetros. Aproximadamente las tirillas, dependiendo de la camisa, suelen medir entre 2 y 3 centímetros. Esta parte de aquí iría al lomo, porque nos interesa que cuando le vaya a dar la forma aquí me quede perfectamente simétrico. Y ahora, con algo de gracia, redondeamos esto de aquí. Bueno, pues el cuello saldría aproximadamente a unos 2 centímetros de esta curvita de aquí. Así que a partir de aquí, que es donde yo he dibujado, vamos a dibujar nuestro cuello. Los cuellos dependen de la moda del momento. Unas veces son más anchos, otras más estrechos, unas veces tienen mucho pico, otras veces tienen menos. Así que yo voy a hacer un ejemplo con esta camisa que tengo yo aquí, pero podéis coger cualquier camisa que tenga un cuello con la forma que os guste y podéis trazarlo al igual que yo voy a hacer ahora. En la parte que pega al centro me mide de ancho 4 centímetros, así que voy a poner aquí 4 centímetros. En la parte que mide la punta mide 6, pues aquí voy a medir 6 centímetros a partir de ahí. Y con ayuda de esta regla, que hace un poco de curva, lo dibujo. Voy a doblar el cuello por la mitad y esto me mide 21 centímetros. Pues mide aquí a 21. Bueno, pues el cuello tiene esta forma. Esto de aquí iría al lomo también. Y esto habría que recortarlo por aquí, puesto que son piezas independientes. De esta vamos a sacar 2 piezas y de esta también vamos a sacar 2 piezas, porque el cuello va doble y la tirilla también va doble, así que vamos a tener que sacarlo 2 veces. Por último, si queréis ponerle un bolsillo a la camisa, bueno, pues os voy a dar un poco las dimensiones que tiene la mía. Tiene 11 centímetros por 12 y esto levanta como unos 2. Pues ya tendríamos el bolsillo. Si lo vais a hacer con tela lisa, podéis alargarlo aquí 2 centímetros de más, precisamente para esta parte de aquí, que quede arremetida. Y si no, lo podéis hacer en una pieza aparte. Bueno, pues ya para terminar, aquí os muestro las piezas una vez recortadas. Por un lado vamos a tener el delantero, que aquí tiene
su cruce, en esta parte de aquí tiene su rebaje y acordaos que el hombro le falta un trocito porque se le hemos pegado al canesú que está en la espalda. Y esta sería la espalda. Por un lado tenemos aquí la pieza principal de la espalda, aquí acordaos que le hemos dado un fuelle que es para luego ponerle unos pliegues y que la camisa nos quede un poco más holgada. Esta parte iría al lomo y por la parte de aquí tiene el mismo rebaje que le hemos puesto en la pieza delantera. Y este es el canesú, que también va al lomo, pero de esta tenemos que sacar dos piezas, puesto que el canesú va doble. Y aquí tenemos ese trocito del patrón que le hemos quitado al delantero y se lo hemos pegado al canesú, para que cuando luego nos pongamos la camisa nos aparezca la línea de la costura del hombro un pelín adelantada. Estos son los patrones correspondientes a la manga, el delantero, la espalda, un corte que tenemos aquí para luego acoplarle el puño. Y ya sabéis que una vez que vayamos a confeccionar la camisa le hemos dejado un poquito de tela de más aquí, veis que mide bastante más que el puño, que se recogerá mediante unos pequeños pliegues. Este es el patrón de la tapilla que precisamente sirve para rematar la parte visible de este corte y esto sería el puño. La tapilla la sacamos dos veces. Esto iría así doblado, pero como tenemos dos brazos tenemos que sacarla dos veces. ¿Y qué pasará con el puño? Pues el puño hay que sacar 4 piezas de esta. ¿Por qué? Primero, porque tenemos dos brazos y segundo, porque el puño va doble y como no se puede doblar por aquí porque tiene formita, bueno, pues lo tenemos que sacar 4 veces esta misma pieza. Ahora vamos con la parte del cuello, que por un lado tiene la tirilla y por otro lado lo que es el cuello en sí. Estas dos piezas van al lomo. Es interesante que las tengáis extendidas también en el patrón, puesto que las vais a tener que sacar dos veces. Tanto el cuello como la tirilla van con la tela doble. Y también me resulta interesante que os marquéis este piquete que tengo yo aquí, porque es justo donde coincide nuestro cuello. A la hora de confeccionar la camisa es muy interesante que tengáis este punto marcado para que no se os desvíe y para que el cuello nos quede simétrico, no nos quede de un lado más para afuera y de otro para adentro. Está bien tener todas estas cositas acotadas, puesto que luego nos van a facilitar la vida. Y por último, ya para rematar, tenemos el bolsillo. Normalmente las camisas tienen un bolsillo, así que de esto solamente habría que sacar una pieza. Por un lado sería esta y por otro lado sería lo que es la parte de nuestro bolsillo, que iría aquí en el caso de que lo vayamos a hacer con dos piezas. Y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. ¡Hasta luego!